Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa especial Dale 10 a tu salud. ¿Te has preguntado en una escala del 1 al 10 cómo está tu estado de salud? Buena pregunta, ¿no? Soy el doctor Carlos Otero, educador en salud y director de la Unidad de Prevención y Educación en Salud de First Medical. Estaremos trayendo información para que tomes control de tu salud y automanejes tu condición. Es por eso que hoy tenemos al doctor Ángel Rivera Martínez, vicepresidente de Asuntos Médicos de First Medical, quien nos traerá recomendaciones para que le des 10 a tu salud física, con especial atención a aquellos que tienen alguna condición crónica. Saludos, doctor. ¿Cómo se encuentra en el día de hoy? Saludos, Carlos. Muy bien. Gracias por la invitación. Excelente. Grata su compañía. Bueno, doctor, vamos a comenzar rapidito. Entre la primera recomendación que tenemos es que conozca su estado de salud o su condición física. ¿Por qué es importante conocer el estado de salud o algún diagnóstico que se tenga? Pues mira, eso es extremadamente importante, Carlos, porque si conoce, ¿verdad? Todos los detalles sobre una condición que tenga el paciente, pues eso le da la oportunidad al paciente, ¿verdad?, acceder a los servicios de manera preventiva y así evitaría tener algunas complicaciones. Y más aún, por ejemplo, hay pacientes que, gracias a Dios, no tienen una condición crónica, pero los familiares sí la tienen y por predisposición genética ellos la pueden tener. Así que es bien importante, ¿verdad?, que estos pacientes pues se hagan los exámenes rutinarios anualmente, preventivos, de manera que puedan identificar a tiempo, ¿verdad?, cualquier condición crónica que pueda tener, ¿verdad?, debido a que los familiares pues la han tenido. Estamos hablando de que aquí hay una predisposición genética, hay un historial clínico familiar que pudiera representar una predisposición de que usted pueda desarrollar esa condición crónica. ¿Cuáles serían esas condiciones crónicas, doctor, que usted pudiera mencionar que son de mayor prevalencia ante la cultura puertorriqueña? Pues mira, definitivamente en el primer lugar, ¿verdad?, que está en prevalencia en Puerto Rico y también en Estados Unidos, la hipertensión arterial, diabetes mellitus. Una de las principales complicaciones de diabetes mellitus y hipertensión arterial son las enfermedades renales, ¿verdad? Y ya en eso, pues ya sería en otros niveles. Pacientes con asma, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico la prevalencia es bastante alta en asma comparado con los estados de Estados Unidos. Así que, por lo general, esas son, ¿verdad?, las condiciones crónicas de mayor prevalencia. Ciertamente en Puerto Rico, ¿verdad?, también hay una alta incidencia en cáncer también, pero lo que es hipertensión arterial, asma, diabetes y enfermedades renales, el incremento es bastante marcado en Puerto Rico. Muy bien, ya entonces estamos hablando que en este caso, para monitorear controlar el estado de salud y lograr el automanejo de una condición crónica, estaríamos hablando de una segunda recomendación, y es que tenemos que monitorear nuestro estado de salud, ya sea teniendo un diagnóstico o no. Eso sería una segunda recomendación, doctor. Ciertamente, sí, aunque no tenga la condición, ya ¿verdad?, somos latinos y puertorriqueños y tenemos esa predisposición de genética de padecer ¿verdad?, de diabetes, hipertensión, y más que nuestra dieta, pues entonces más nos lleva, ¿verdad?, a desarrollar estas condiciones. Es bien importante que anualmente pues nos hagamos las pruebas de discernimiento, ¿verdad?, y pruebas rutinarias. Y si el paciente ya tiene la condición, pues entonces más importante aún, porque hay que mantenerla controlada, ¿verdad? Entonces, rutinariamente pues debe hacerse la prueba, debe de tomarse los medicamentos según ordenado por su médico. Muy bien. Y cuando hablamos de monitoreo también es mirar los numeritos, ¿verdad? Que hay algunas condiciones que se miden, pues que tenga los niveles de glucosa en sangre adecuados, que tenga, ¿verdad?, la presión arterial adecuada de acuerdo con la condición, y si no tiene un diagnóstico, pues que esté dentro de los renglones particulares de una persona que se considera saludable o sin ningún diagnóstico. Pero ya hemos hablado, ya hemos planteado cuáles son esas condiciones crónicas y si no tenemos un diagnóstico, pues cuáles son las acciones que debe tomar, pero bien importante como tercera recomendación es minimizar o controlar esos factores de riesgo que hacen que tu condición se exacerbe o que tu estado de salud se descompense.
¿cuáles pudieran ser esos factores de riesgo que podemos minimizar o controlar dentro de esta discusión? Pues mira, si nos vamos específicamente, ¿verdad?, con los pacientes que ya padecen las condiciones crónicas, por ejemplo, diabetes, pues definitivamente la dieta tiene un factor bien importante, ¿verdad?, en estos pacientes, más que el mismo tratamiento. Fíjate que algunos pacientes con el manejo adecuado de su dieta, ¿verdad?, balanceada y supervisada por una nutricionista, muchos de estos pacientes no van a necesitar tratamiento, ¿verdad?, cuando estamos hablando de diabetes tipo 2. En este sentido, el paciente, si mantiene, ¿verdad?, esa nutrición adecuada, baja en carbohidratos, pues entonces los niveles de azúcar, los niveles de glucosa se van a mantener controlados, y eso evita complicaciones vasculares en todo el sistema, en todos los órganos, ¿verdad? Que por eso es que viene la complicación de los pacientes renales cuando se dañan los riñones, ¿verdad? Y es porque se afecta la vasculatura, ¿verdad?, de esos órganos debido a los altos niveles de glucosa. En el caso de hipertensión, bien importante, la dieta también tiene un factor, ¿verdad?, influye muchísimo, y es la baja en sodio, ¿verdad? Si el paciente padece de hipertensión y entonces consume mucho sodio, lo que llamamos sal de mesa, pues entonces siempre va a tener las presiones arteriales elevadas, y entonces cuando vienen las complicaciones de los órganos, cuando vienen las complicaciones lamentables como son accidentes cerebrovasculares, y entonces en ese sentido, pues el paciente, si mantiene una dieta saludable, ¿verdad?, baja en sodio, y mantiene el uso de sus medicamentos sin obviar ningún tratamiento, el paciente se puede mantener controlado y se puede salvar la vida. Recordemos que la hipertensión le llamamos el asesino silencioso, ¿verdad? Esta condición la podemos tener, no nos damos cuenta, y no es hasta que el cuerpo, ¿verdad?, como decimos, no aguanta más, la presión arterial sube demasiado, y ahí es cuando vienen las complicaciones lamentables. Y qué interesante que menciona la parte de la alimentación, que es una necesidad básica del individuo. Todos los días tenemos que comer para mantenernos enérgicos, pero también para poder balancear esa energía que se consume, tenemos la parte de la actividad física, que viene acompañado con lo que es nutrición. Pero hay otro elemento que se une a esta ecuación, doctor, y sería como la cuarta recomendación para tomar control de su salud, viene siendo que se integre un profesional de la salud mental en ese manejo de la salud o de la condición. ¿Cuán importante es un profesional de la salud mental en un plan de cuidado o para tener un estilo de vida saludable? Extremadamente importante, Carlos. La salud del ser humano es una integración de ¿verdad?, lo que conlleva la salud física y la salud emocional. Así que eso debe estar integrado, y una, ¿verdad?, fortalece a la otra. Ciertamente, mantener un balance emocional te ayuda a mantener controladas las condiciones de salud física y viceversa. Así que la salud emocional, la salud mental es vital, ¿verdad?, tener ese recurso para nuestros pacientes. Y aquí no estamos hablando, ¿verdad?, de que un diagnóstico de salud mental es prácticamente, ¿verdad?, severo, es prácticamente conocer que el cuerpo y la cabeza están unidos, y que ciertamente cuando nos diagnostican, pues nos puede descompensar emocionalmente, porque se tiene que adoptar y adaptar una nueva rutina o un nuevo estilo ¿verdad?, el que llevaba previamente. Correctamente. El ser humano, ¿verdad?, es un ente físico y emocional, que por lo tanto siempre va a depender tanto de la salud mental como de la salud física. Doctor, y cuando vamos, ¿verdad?, ya hemos integrado, usted es la parte física, hemos hablado del profesional de la salud mental, que los próximos martes vamos a estar dialogando con un profesional de la salud mental. También aquí pudiera mediar como parte del control o el automanejo, el mantener una adherencia al tratamiento para evitar complicaciones. Así que hablamos de nutrición, hablamos de actividad física, hablamos de un profesional de salud mental. Esto es como un combo, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar del tratamiento. ¿Cuán importante es que tengamos adherencia al tratamiento que el médico, ¿verdad?, nos ordenó?
Pues mira, la adherencia al tratamiento, ¿verdad? Que eso significa que el paciente pues se tome los medicamentos y no los obvie. Es uno de los puntos más importantes, ¿verdad? Hablando de un paciente que tenga condición crónica. Si no se toma los medicamentos, pues entonces ahí cuando viene y se descompensa estas condiciones. Si hablamos de diabetes, pues lamentablemente si no, el paciente ¿verdad? No se administra la insulina, no se toma el hipoglucemiante, incrementa los niveles de azúcar y ahí es donde vienen las complicaciones, ¿verdad? Sistémicas y orgánicas y hasta fatales, lamentablemente. De igual manera, los pacientes con hipertensión arterial, ¿verdad? Si no se toman el medicamento antihipertensivo, caen en crisis ¿verdad? Hipertensiva y tienen que estar visitando una sala de emergencia, hospitalizándose. En los pacientes con asma es extremadamente peligroso, porque un paciente que padezca con asma y esté descompensado y no utilice los corticosteroides inhalados o medicamentos de rescate, su vida puede estar en riesgo, ¿verdad? Porque entonces se le tranca las vías respiratorias y no va a poder respirar. En los pacientes renales y que estén ¿verdad? En secciones de diálisis, es bien importante que no obvien ninguna sección. Recordemos que en pacientes de diálisis, ¿verdad? Los riñones no están funcionando adecuadamente y no puede filtrar, ¿verdad? Todas las toxinas del cuerpo, y si no se dializa, esas toxinas se siguen acumulando en el cuerpo y puede ser letal. Así que es bien importante, ¿verdad? Continuar el tratamiento, ya sea medicamento con diálisis, en estos pacientes de salud crónica. Muy bien. Condiciones crónicas. Y ya que hemos mencionado este combo, doctor, viene una próxima recomendación y es, hay que actualizar ese inventario de suplidos para nosotros poder monitorear, conocer, alimentarnos, hasta planificarnos para hacer la actividad física. ¿Cuán importante es actualizar ese inventario de suplidos para cuando yo lo necesite? Usted lo mencionó ahora mismo, con asma, son medicamentos de rescate. ¿Cuán importante es que debemos tener ese inventario actualizado de lo que yo tengo para yo poder monitorearme y saber cómo estoy? Extremadamente importante, Carlos, porque mira, si estamos hablando, por ejemplo, del paciente con asma que tenga su pompita de rescate, por ejemplo, del albuterol, eso le va a salvar la vida. Cuando estamos hablando de pacientes con diabetes, definitivamente el paciente con diabetes pues debe estar monitoreando, ¿verdad? Sus niveles de glucosa, y ahí cuando necesita mantener actualizado, ¿verdad? El inventario de tirillas, lancetas, y los pacientes que tengan la bomba de insulina de igual manera. Así que y es bien importante, ¿verdad? Que estos pacientes con condiciones crónicas que mantengan, ¿verdad? Una esquinita, ese inventario de todas las necesidades que tienen, incluyendo los medicamentos, incluyendo suplementos, ¿verdad? Que necesiten para monitorear su condición. Así que es bien, pero bien importante. Y entonces, ya yéndonos de lo que es el inventario, para yo tener un inventario de suplidos actualizado que tenga todo lo que yo necesito, como séptima recomendación, es que debemos mantener una comunicación y una relación efectiva con nuestro médico. ¿Con cuánta recurrencia uno pudiera tener una comunicación o una relación con el médico para, ¿verdad? ¿Saber? Tener ese inventario actualizado y también conocer el estado de salud en el que me encuentro? Mira, si hablamos de un paciente que no tiene condiciones crónicas, es bien importante que, ¿verdad? Y no tiene condiciones de salud, que ese paciente mantenga una comunicación con su médico mínimo anual y se haga las pruebas, ¿verdad? Preventivas. Ya cuando estamos hablando de un paciente con condiciones crónicas, va a depender del estado en que se encuentra el paciente, ¿verdad? Si el paciente mantiene su condición controlada, pues por lo general, ¿verdad? Las oficinas médicas pues citan al paciente 3 o 2 veces al año. Y eso va a depender de cómo esté el estado de salud del paciente. Hay pacientes que se citan de cada 2 semanas y la frecuencia se aumenta porque si tiene la presión arterial descontrolada, pues entonces el médico, ¿verdad? Le va ajustando las dosis de medicamentos. De igual manera a los pacientes con diabetes, ¿verdad? Que tienen que estar midiéndole los niveles de azúcar o la hemoglobina glucosilada, que en caso de que esté descontrolada se mide de cada 3 meses. Así que va a depender, ¿verdad?, de cómo se encuentra el paciente, estoy hablando del paciente con condiciones crónicas, para establecer la frecuencia de evaluación con el médico. Pero lo más importante es que mantengan contacto con su médico. Visite a su médico, ¿verdad? O si el médico tiene la opción de telemedicina en estos momentos de emergencia que tenemos de COVID-19, eso es una excelente opción.
Es una herramienta que desde la comodidad de su hogar o del lugar donde se encuentre, pues puede tener la consulta. Así que excelente recomendación. Ya hemos hablado, ¿verdad?, de todas estas áreas o recomendaciones, alrededor de 7 recomendaciones muy buenas para tomar control y automanejar condición, pero también parte de la ecuación tenemos que identificar cuáles son nuestras redes de apoyo, como es la familia o amigos de confianza. Ciertamente, cuando a veces pues quizás no tenemos el dominio de cocinar algún alimento o de medir la cantidad de carbohidratos, de la cantidad de sal, sodio en los alimentos, recurrimos a familiares para que nos ayuden a cocinar para llevar esa dieta, o también quizás para que nos hagan la compra. Así que esa comunicación con redes de apoyo de confianza que usted tenga es bien importante para ese control de su salud y automanejo. Así que esa es nuestra octava recomendación. Doctor, ¿algo más que podamos decir de las redes de apoyo? Pues mira, de las redes de apoyo en los pacientes con condiciones crónicas, y muchos de ellos pueden estar encamados, son de gran importancia, ¿verdad? Por ejemplo, los cuidadores pues obviamente están todo el tiempo con esos pacientes, son los que van al supermercado, le llevan, ¿verdad?, le compran la comida, lo están cuidando todo el tiempo, y esos cuidadores también tienen que cuidarse mucho porque tienen que estar bien para poder cuidar, ¿verdad?, al paciente. Y más en esta situación de COVID-19, el cuidador debe ser, valga la redundancia, bien cuidadoso, ¿verdad?, y mantener las medidas preventivas para evitar de que el paciente pues, se vaya a contagiar con COVID-19. Qué bueno que trae lo del cuidador, porque por eso es que esta conversación que hemos tenido, prácticamente nos hemos dirigido a aquel que no tenga un diagnóstico y a aquel que sí lo tiene. Porque puede ser que el cuidador no tenga un diagnóstico, pero tiene que también cuidar su salud. Al igual, si el cuidador tiene una condición, también tiene que cuidar su condición de salud para estar estable. Entonces, vamos a una próxima recomendación que ya usted mencionó. Estamos ante una pandemia de COVID-19. Una de las recomendaciones para esta población de condiciones, con condiciones crónicas se considera como una población vulnerable. Se le recomienda que practique las medidas de higiene contra el COVID-19. ¿Cuáles serían esas medidas universales que usted recomendaría para estas poblaciones vulnerables? Pues mira, más que estas poblaciones, ¿verdad?, que como bien lo dice, la vulnerabilidad es bien elevada, definitivamente deben de mantener ¿verdad?, todas las medidas preventivas que todos hacemos, ¿verdad?, distanciamiento físico de 6 pies, lavado de manos, el uso de mascarilla es bien importante. Y realmente son llevar a cabo todas las medidas preventivas, pero ser extremadamente cuidadoso porque obviamente están en riesgo, ¿verdad?, los pacientes con las condiciones crónicas, y es porque debido a la condición del paciente per se o al tratamiento, ¿verdad?, el sistema inmune pues, disminuye en estos pacientes, entonces el paciente no tiene las defensas necesarias para combatir el virus y por lo tanto están en mayor riesgo. Y doctor, como última recomendación, llegamos a la 10, que dice, el médico te recomienda. ¿Cuál sería esa recomendación, más allá de las 9 que hemos mencionado, cuál es esa recomendación que el médico le da a la población para que controle su salud o automaneje su condición crónica? Pues mira, para los pacientes con condiciones crónicas es extremadamente importante, Carlos, dar continuidad del cuidado. Y cuando me refiero a dar continuidad del cuidado es comuníquese con su médico, reciba reevaluación médica, la continuidad del tratamiento, los refills de medicamentos en condiciones crónicas, eso es vital. Pacientes sin continuidad de tratamiento, sin tener los refills de medicamentos, realmente va destinado a complicarse. Es bien importante que ante esta situación de COVID-19, si su médico tiene la facilidad de tener telemedicina, sería una excelente opción, porque así no tendría que exponerse, ¿verdad?, a ningún lugar ante esta situación. Si el médico no tiene telemedicina o no tiene un médico de cabecera, First Medical tiene ese servicio disponible para todos nuestros pacientes. Desde la comodidad de su hogar puede acceder simplemente marcando el 1866-337-3338, desde la comodidad de su hogar, 24 horas al día, los 7 días de la semana, Carlos. Y entonces, simplemente marcando ahí,
entraría a nuestro centro de triage, una enfermera le va a tomar toda esa información, ¿verdad? Es como si fuera a entrar a una oficina médica, pero es virtual, desde la comodidad de su hogar. Y entonces, una vez entra al centro de telemedicina, donde están los médicos, ahí tienen tienen la opción de recibir el servicio de una evaluación de un médico general, médico de familia, internista, hay psiquiatra, ¿verdad? Porque estamos hablando de salud física y salud mental. Y como resultado de esa evaluación de los médicos, pueden recibir órdenes de laboratorio o recetas que pueden ser enviadas al laboratorio de preferencia del paciente o a la farmacia de preferencia del paciente. Así que First Medical tiene disponible, ¿verdad?, para todos nuestros suscriptores, desde la comodidad de su hogar, 24 horas al día, los 7 días de la semana, pueden acceder a un médico, ¿verdad?, y recibir todas esas evaluaciones y recibir el tratamiento que corresponde. Y hay un detalle bien importante que deseo resaltar. Esto es libre de costo para nuestros suscriptores. No tienen que pagar deducible, no tienen que pagar copago, así que esto está a la disposición de nuestros suscriptores de First Medical. Excelente, doctor. Agradecido por esta conversación que hemos tenido hoy. Les recuerdo el número de FM eHealth o el programa de telemedicina de First Medical, que es el 1-866-337-3338. También nos puede acceder a nuestra página de internet www.firstmedicalpr.com. Recuerda que First Medical es el plan que te da más. Está comprometido con tu salud y te exhorta a que sigas estas recomendaciones para que le des 10 a tu salud. Hasta la próxima. Gracias, doctor. Gracias, Carlos. Hasta la próxima.